Muy buenos días, hermanitos, que el Dios del cielo me los bendiga. Ya en esta semana, lunes, miércoles y viernes, vamos a hablar acerca de la Santísima Trinidad. ¿Por qué es tan importante hacerlo, hermanitos? Porque miren, la Trinidad, la Santísima Trinidad, es el eje de la doctrina católica. Toda la enseñanza, toda la doctrina católica se centra en la Santísima Trinidad. Y lo mismo de siempre, hermanitos. Ustedes saben que somos foco de atención de los hermanitos separados, de críticas. De hecho, hay religiones que no creen en la Santísima Trinidad, la gran mayoría no creen en ella. Por ejemplo, los hermanitos pentecostales dicen que Jesús es Él y punto. De hecho, la gente les dice los Jesús solo, ¿no? Porque para ellos ni Espíritu Santo ni Padre. Entonces, a ver, qué bueno podernos entender el tema para podernos sentar con un hermanito estos con todo el amor del mundo y explicarle, mire, nosotros creemos en la Santísima Trinidad por esto y por esto. O como los hermanitos testigos de Jehová, que para ellos Jesús no es Dios. Ellos dicen que son cristianos. Yo no entiendo esa actitud porque ellos no creen que Jesús es Dios. De hecho dicen que Jesús fue creado por Dios, que Él es un ángel. Entonces, si no creen que Jesús es un Dios, menos van a creer en una Trinidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros que creemos en la Trinidad, que la aceptamos, pues que la entendamos. La Trinidad no aparece, esa palabra no aparece en las Santas Escrituras. Esa Trinidad no, pero sí llama la atención. Hay un capítulo en Génesis, el capítulo 18. A mí me gusta mucho leer ese capítulo para cuando vamos a hablar de la Trinidad, porque sin que diga la palabra Trinidad, como les dije, pues es para ponernos a pensar, ¿no? Ahí la narración es bastante notoria. Van a ver ustedes cómo se habla. 1:3, 1:3. Vamos a leerle un pedazo. Miren lo que dice. Después el Señor se le apareció, perdón, aquí es cuando el Señor se le presenta a Abraham y a Sara para anunciarles que van a tener un hijo, a pesar de su edad, ¿no? Entonces dice así, después el Señor se le presentó entre los árboles grandes de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda como al calor del día. Mire, dice que el Señor se le apareció o se le presentó a Abraham, el Señor, mire, en singular, ¿no? Ahora viene el 2. Cuando él alzó los ojos, entonces miró y allí estaban 3 hombres de pie a alguna distancia de él. ¿Se dan cuenta? Se le presenta el Señor, pero ahora él levanta los ojos y no es uno, son 3. Y mire, cuando alcanzó a verlos, echó a correr en su encuentro de la entrada de la tienda y procedió a inclinarse a tierra. Entonces dijo, oh Señor, si he hallado favor a tus ojos, sírvete no pasar de largo a tu siervo. Mire, oh Señor, ahora él se dirige a uno solo. ¿Sí notan? 1:3, 1:3, 1:3. Y luego dijo, que se traiga un poco de agua, por favor, y se les tiene que lavar los pies. Se les. Ya él ve, está hablando para los 3, no para uno, ¿cierto? Y luego de ahí les hace una preparación de comida y todo eso a los 3. Bueno, eso está muy bien. Si leemos el versículo 9, vamos a ver. Ahora ellos le dijeron, mire, ellos, ahora ya habla de los 3. Le dijeron, ¿dónde está Sara tu esposa? A lo cual él dijo, aquí en la tienda. De modo que continuó él. Ahora no son los 3, ahora es uno. De seguro volveré a ti el año próximo por este tiempo. Y mira, Sara tu esposa tendrá un hijo. ¿Ve? Volveré. O sea que va a raticos uno, a raticos los 3, a ratico uno, a ratico los 3. Entonces, aunque no dice la palabra Trinidad, sí es muy importante que, o sea, que ese pasaje a mí me encanta. Me encanta porque, a ver, no ha habido un solo hermanito separado que pueda explicarlo. Lo importante que tenemos que ver ahora nosotros es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas. Son 3 personas. Eso es lo que yo quiero mostrarles desde ahora. Que son 3 personas. Y para que lo entendamos, ¿por qué se habla de una Santísima Trinidad? Porque en la Santísima Trinidad no son 3 dioses. No es un Padre Dios, un Jesucristo Dios, un Espíritu Santo Dios. No. Se está hablando de la naturaleza. Por ejemplo, mire, usted, hermanito, hermanita, tiene su hijo. Usted es una persona. Su hijo es otra persona, pero tienen una sola naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de nosotros? La humana. Entonces usted puede tener 50 hijos. Son 50 personas, pero
todos forman una sola naturaleza. Es lo que pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es divino, el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino. Son tres personas en una sola naturaleza. Por eso son tres personas distintas, pero son un solo Dios verdadero. Bien, eso para que lo vayamos entendiendo. Ahora, vamos a empezar a notar cómo Jesús y el Padre son dos personas diferentes. ¿Cierto? Y mire, buscamos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a empezar a notar que siempre se nos enseñó que ¿quién creó el universo? Pues Dios, Dios, pero en Génesis 1, 26 mire lo que dice, en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos. ¿Ahí está Dios solo? No, ahí Dios está hablando con alguien. Ahí nuestro Señor, Dios, el Padre está hablando con alguien, o con otra persona o con otras personas, ¿verdad? Entonces se nota de que no está solo. Ahí hay personas, Él es una persona y está hablando con alguien. Y si está hablando con alguien que está escuchando, pues lógicamente tiene que ser otra persona. Ahora, ¿por qué los antiguos entendían el tema? Muy sencillo, mire. ¿Y por qué decimos nosotros que son personas diferentes? Pues miren lo que dice Juan 8, 16 al 18. Juan 8, del 16 al 18. Mire, esto estaba en la ley mosaica y esto nos ayuda a entender que Jesús es una persona y que el Padre es otra persona. Mire lo que dice. Y sin embargo, si juzgo, está hablando Jesús, y sin embargo, si juzgo, mi juicio es verídico, porque no estoy solo, sino que conmigo está el Padre que me envió. Mire, conmigo está el Padre que me envió. ¿Se dan cuenta? Está hablando de los dos. Sin embargo, está dejando entrever que Él es el mismo Dios, porque dice que conmigo está el Padre que me envió. Pero miren el 17. También en la propia ley de ustedes está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Ven? El testimonio de dos hombres es verdadero. Eso estaba en la ley. Y entonces si Jesucristo dice de que ahí hay dos, que Él está con el Padre, pues Él está testificando acerca del Padre. Pero mire lo que es el 18. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros vemos cómo el mismo Jesucristo habla de Él y del Padre, de Él y del Padre. De hecho, ahí mismo en Juan, en el capítulo 14, podemos leer el versículo 28. Y mire otra vez Jesucristo. Y este texto sí que es importante, porque mire lo que dice. Habla Jesús, ¿no? Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Están viendo? Porque el Padre es mayor que yo. Entonces, cuando Él dice que el Padre es mayor que yo, automáticamente está hablando de dos personas. Es muy importante ese texto, ¿saben por qué? Porque, a ver, para los que nosotros decimos que Jesús y el Padre son uno, que para los que no lo entienden, se prenden de ese texto, para demostrar de que Jesús es inferior al Padre. Sin embargo, lo que no entienden es una cosa, que Jesús, mientras fue hombre, fue inferior hasta a los mismos ángeles. Él fue inferior a los ángeles. De hecho, ahí en Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer del 5 al 8. Miren, Filipenses 2, del 5 al 8. Miren esto. Dice Pablo, ¿no? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Miren, el cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó Él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando dice que siendo Él en forma de Dios, ¿recuerdan que Jesucristo estuvo en el cielo antes de venir a la tierra? En forma de Dios, o sea que era Dios. Pero dice, no estimó Él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, forma de siervo, inferior, inferior. ¿Se acuerdan lo que dice allí? Porque el Padre es mayor que yo, ahí está hablando un Jesucristo vivo, hombre. Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es que nosotros decimos que Jesús es uno y que el Padre es otro? Y que cuando Jesús dice que el Padre es superior a Él o Él es inferior al Padre,
Pues de hecho lo que estamos diciendo son las mismas palabras de él, entendiéndolas. Que Jesús, mientras estuvo como humano, él fue inferior al Padre. ¿Por qué? Porque era hasta inferior a los ángeles. Por ser humano, mientras fue humano, estuvo en esa condición de inferioridad. Ya cuando vuelve al cielo, ya no está en esa condición de inferioridad. Nosotros podemos leer muchos textos más en los que Jesús habla de que Él es una persona y que el Padre es otra persona. Hoy quiero que nos centremos un poquitico ya, para el final, en el capítulo 17 de Juan. Miren, ese capítulo es maravilloso. Yo les sugiero que lo lean todo muy despacio porque el capítulo 17 es una oración bellísima. Todo es una oración que Jesús le hace al Padre. Vamos a leer varios versículos. Miren cómo empieza el 17. Jesús habló de estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo, escuchen esto, Padre, la hora ha llegado. Padre, mire a quién se dirige, al Padre, otra persona. Dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se da cuenta? Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que en cuanto a todo el número de los que le has dado, les des vida eterna. Y mire lo que dice el versículo 3. Esto es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Cómo logramos la vida eterna? Conociendo al Padre y conociendo al Hijo, dos personas distintas. Mire lo que dice el 4. Yo te he glorificado sobre la tierra y he terminado la obra que me has dado que hiciera. Y el 5 es fenomenal. Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo, con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo así? Jesucristo estuvo en el cielo antes. Se hizo inferior hasta los mismos ángeles. Al hacerse inferior, ya siendo hombre, por eso es que él dice, el Padre es mayor que yo. No porque él sea inferior en el cielo, no, en el cielo son iguales, es uno solo. Pero aquí, mientras estuvo como hombre, era inferior. Dice el versículo 10, y todas las cosas mías son tuyas, y las tuyas son mías, y yo he sido glorificado entre ellos. Entonces, ustedes pueden ver cómo el mismo Jesucristo en cada vez está alabando al Padre, dirigiéndose al Padre, demostrándonos que son dos personas diferentes. Ahí me gusta mucho cuando leemos en Juan 8, 16, 18, ya lo leímos, el testimonio de dos hombres. Dice, y yo doy testimonio al Padre y el Padre da testimonio de mí. O sea que ellos dos son, o sea, se toma como dos personas, como dos personas. Así, hermanitos, de que es muy importante que tomemos en consideración esto. Hoy lo dejamos hasta aquí. Ya la próxima clase, digámoslo de esta manera, vamos a buscar cómo demostrar que el Espíritu Santo es una persona, que eso es lo que más niegan los hermanitos separados. Y recuerden que esto que hacemos, lo hacemos es con la intención de reafirmarnos en nuestra fe, de entender lo que creemos. Es que sí, yo creo en la Trinidad, pero ¿qué es la Trinidad? No sé. No, es que la entendamos, y que podamos ayudar a otras personas a que lo entiendan. Recuerden, hermanitos, de que Jesucristo nos mandó fue a eso, aquí a la tierra. Vayan y hagan discípulos. Para ser discípulos hay que aprender. Para enseñar, porque dice, vayan y enséñenle los que yo le mandé. Para enseñar tenemos que aprender. Entonces, cuando aprendemos y enseñamos, es muy probable que otras personas, en vez de estarnos criticando, decidan venirse a la iglesia que fundó el Señor Jesucristo, hermanitos. Que el Dios del cielo me los bendiga.